Bien, hoy vamos a leer un poquito sobre el cuarto testamento de Judá, hijo de Jacob y de Lea. Copia de las palabras de Judá que le dijo a sus hijos antes de morir. Se reunieron pues y vinieron a él y les dijo: escuchad, hijos míos, a Judá vuestro padre. Yo fui el cuarto hijo nacido de mi padre Jacob y Lea, mi madre, la cual me puso de nombre Judá, diciendo: doy gracias al Señor porque me ha dado también un cuarto hijo. Fui rápido en mi juventud y obediente a mi padre en todo. Y honré a mi madre y a mi hermana y a mi madre. Y sucedió que cuando llegué a ser hombre, mi padre me bendijo diciendo: serás rey próspero en todo. Presten atención a esta parte donde dice: seré rey próspero en todo. El Señor me mostró favor en todas mis obras, tanto en el campo como en la casa. Sé que yo corría una cierva y la atrapaba, y preparaba la carne para mi padre y él la comía. Y a los corzos los dominaba de una persecución y alcanzaba todo lo que había en las llanuras. Una yegua salvaje alcancé y la atrapé y la domé. Maté a un león, le arranqué un cabrito de la boca, tomé un oso por la pata y lo arrajé por el acantilado y quedó aplastado. Me adelanté al jabalí y al agarrarlo mientras corría lo hice pedazos. Un leopardo en Hebrón saltó sobre mi perro, lo agarré por la cola y lo arrojé contra las rocas y quedó partido en dos. Encontré un buey salvaje que se alimentaba en los campos y agarrándolo por los cuernos, dándole vueltas y aturdiéndolo, lo arrojé de mí y lo maté. En cuanto a los dos reyes de los cananeos que vinieron enfundados en sus armaduras contra nuestros rebaños y mucha gente con ellos, con una sola mano me abalancé sobre el rey de Azor, lo golpeé por las grebas y lo arrastré y así lo maté. Y al otro, el rey de Tupá, mientras estaba sentado en su caballo, lo maté y así dispersé a toda su gente. Al rey de Acor, un hombre de estatura gigantesca, lo encontré lanzando jabalinas por delante y por detrás mientras andaba sentado en su caballo. Y tomé una piedra de 70 libras de peso, y la lancé hiriendo a su caballo, lo maté. Y luché con este otro durante 2 horas, y partí su escudo en dos, y le corté los pies y lo maté. Y cuando le estaba quitando la coraza, he aquí que 9 hombres, sus compañeros, empezaron a luchar conmigo. Y yo herí mi manto en mi mano, y lo arrojé piedras, y maté a 4 de ellos, y los demás huyeron. Y Jacobo, mi padre, mató a Belsat, rey de todos los reyes gigantes, en fuerza, de 12 codos de altura. Y el miedo cayó sobre ellos y dejaron de guerrear contra nosotros. Por lo tanto, mi padre estaba libre de ansiedad en las guerras cuando yo estaba con mis hermanos, porque vio en una visión acerca de mí que un ángel de poder me seguía por todas partes para que yo no fuera vencido. Y en el sur nos sobrevino una guerra mayor que la de Siquem. Y me puse a la orden de la batalla con mis hermanos y perseguí a 1000 hombres y maté de ellos a 200 hombres y a 4 reyes. Y subí a la muralla y maté a 4 hombres poderosos. Y así capturamos a Zor y tomamos todo el botín. Al día siguiente partimos hacia Aretán, una ciudad fuerte y amurallada e inaccesible, que nos amenazaba con la muerte. Pero yo y Gad nos acercamos por el lado oriental de la ciudad y Rubén y Leví por el occidental, y los que estaban sobre la muralla, pensando que estábamos solos, se lanzaron contra nosotros. Entonces mis hermanos treparon secretamente por el muro de ambos lados, por medio de las estacas, y entraron a la ciudad, mientras los hombres no lo sabían. Y tomamos a filo de espada, y cuando a los que habían refugiado en la torre prendimos fuego en la torre, y tomamos a ella y a ellos. Y cuando nos íbamos, los hombres de Tupá se lanzaron sobre nuestro botín y entregámoslo a sus hijos. Luchamos con ellos hasta Tupá, los matamos y quemamos su ciudad y tomamos como botín todo lo que había en ella. Y estando en las aguas de Coseba, los hombres de Jobel vinieron contra nosotros para combatir y peleamos contra ellos y los derrotamos, y a sus aliados de Silo los matamos. Y no le dejamos poder para entrar contra nosotros. Al 5.º día vinieron contra nosotros los hombres de Maquir para apoderarse de nuestros despojos. Y los atacamos y los vencimos con feroz batalla, pues había entre ellos un ejército de hombres poderosos, y los matamos antes de que hubieran subido a la cuesta. Y cuando llegamos a su ciudad, sus mujeres hicieron rodar sobre nosotros piedras de la cima de la colina sobre la que estaba la ciudad. Y yo y Simeón nos escondimos detrás de la ciudad y tomamos las alturas y destruimos también esta ciudad. Al día siguiente se nos dijo que el rey de la ciudad de Gaz, con un poderoso ejército, venía contra nosotros. Por tanto, yo y Dan nos hicimos pasar por amorreos y como aliados entramos a su ciudad.
Y en la profundidad de la noche vinieron nuestros hermanos y les abrimos la puerta y destruimos a todos los hombres y sus bienes y tomamos por presa todo lo que era suyo y sus 3 muros los derribamos. Y nos acercamos a Tama, donde estaba toda la hacienda de los reyes hostiles. Entonces, al ser insultado por ellos, me ofrecí y me abalancé contra ellos hasta la cima. Y ellos seguían lanzando contra mí piedras y dardos. Y si mi hermano Dan no me hubiera ayudado, me habrían matado. Nos lanzamos pues sobre ellos con furia, y todos huyeron, y pasando por otro camino rogaron a mi padre, y él hizo la paz con ellos, y no les hicimos ningún daño. Y se volvieron tributarios a nosotros, y les devolvimos su botín, y yo construí Tamá, y mi padre construyó Pabael. Tenía yo 30 años cuando ocurrió esta guerra, y los cananeos nos temían a mí y a mis hermanos. Yo tenía mucho ganado, y tenía como jefe de pastores a Hiram, el adulamita, y cuando fui a él, vi a Parsaba, rey de Adulam, y nos habló y nos hizo un banquete, y cuando me calenté, me dio a su hija Betusa por esposa. Ella me dio a luz a Er, Onán y a Sela, y a 2 de ellos los hirió el Señor, porque Sela vivió y sus hijos son vosotros. 18 años estuvo mi padre en paz con sus hermanos, con su hermano Esaú, y sus hijos con nosotros. Después de que vinimos a Mesopotamia de Labán, y cuando se cumplieron 18 años en el 40º año de mi vida, Esaú, el hermano de mi padre, vino sobre nosotros con un pueblo poderoso y fuerte. Y Jacob hirió a Esaú con una flecha y fue llevar herido al monte Seir. Mientras iba, murió en Aminoram, y perseguimos a los hijos de Esaú. Tenían una ciudad con muros de hierro, puertas de bronce, y pudimos entrar ellas, y acampamos alrededor y las sitiamos. Y como no nos abrieron en 20 días, levanté una escalera a la vista de todos, y con mi escudo en la cabeza subí soportando el asalto de piedras de más de 3 talentos de peso, y maté a 4 de sus valientes. Y Rubén y Gad mataron a otros 6. Entonces nos pidieron condiciones de paz, y habiendo consultado a nuestro padre, lo recibimos como tributarios, y nos dieron 500 corzos de trigo, 500 baños de aceite y 500 medidas de vino hasta el hambre, cuando descendimos a Egipto. Después de esto, mi hijo Er tomó por esposa a Tamar, de Mesopotamia, hija de Aram. Er era malvado y tenía necesidad de Tamar, porque ella no era de la tierra de Canaán. Y la tercera noche, un ángel de Adonai lo hirió. Y él no la había conocido, según la malvada astucia de su madre, pues no quería tener hijos de ella. En los días de la fiesta de bodas le di a Onán en matrimonio, y tampoco la conoció en su maldad. Aunque pasó con ella 1 año, y cuando lo amenacé, se acercó a ella, pero derramó la semilla en la tierra, según el mandato de su madre, y también él murió por maldad. También quise entregarla a Sela, pero su madre no la permitió, pues hizo mal a Tamar, porque no era de las hijas de Canaán, como ella misma lo era. Yo sabía que la raza de los cananeos era malvada, pero el impulso de la juventud cegó mi mente, y cuando la vi derramar vino, debido a la embriaguez del vino fui engañado, y la tomé, aunque mi padre no lo había aconsejado. Y mientras yo estaba afuera, ella fue y tomó para Sela una esposa de Canaán, y cuando supe lo que había hecho, la maldije con la angustia de mi alma, y ella también murió por su maldad junto con sus hijos. Después de esto, siendo Tamar viuda, oyó después de 2 años que yo subía a esquilar mis ovejas, y se vistió de novia y se sentó en la ciudad de Naim, junto a la puerta. Porque era la ley de los amorreos, que la que iba a casarse se sentara a fornicar 7 días junto a la puerta. Por eso, estando borracho de vino, no la reconocí, y su belleza me engañó por la forma de su adorno. Y me volví hacia ella y dije, deja que entre contigo. Y ella dijo, ¿qué quieres darme? Y le di mi bastón, mi cinturón y la diadema de mi reino en prenda. Y entré a ella y concibió. Y no sabiendo lo que había hecho, quise matarla, pero ella envió privadamente mis prendas y me avergonzó. Y cuando la llamé, oí también las palabras secretas que hablé al acostarme con ella en mi embriaguez. Y no pude matarla porque era de parte del Señor. Porque dije, no sea que lo haya hecho con sutileza, habiendo recibido la prenda de otra mujer. Pero no volví a acercarme a ella mientras vivía, porque había hecho esta abominación a todo Israel. Además, los que estaban en la ciudad decían que no había ninguna ramera en la puerta, porque ella venía de otro lugar y se sentaba por un tiempo en la puerta. Y yo pensaba que nadie sabía que había entrado a ella, y después de esto vinimos a Egipto, a José, a causa del hambre.
y yo tenía 46 años y 73 años viví en Egipto. Ahora os ordeno, hijos míos, que escudriñéis a Judá, vuestro padre, y que guardéis mis palabras para cumplir todas las ordenanzas de Adonai, para obedecer a los mandatos de nuestro Elohim. Y no andáis en pos de nuestras concupiscencias, ni las imaginaciones de vuestros pensamientos, con soberbia de corazón. Y no os gloriéis en las obras y en la fuerza de vuestra juventud, porque esto también es malo a los ojos de Adonai. Como yo también me glorié de que en las guerras ningún rostro de mujer atractiva me seducía, y reprendí a mi hermano Rubén respecto a Bila, la mujer de mi padre. Los espíritus de los celos y de la fornicación se alzaron contra mí hasta que me acosté con Betsúa, la cananea, y con Tamar, que estaba despasada con mis hijos. Porque dije a mi suegro, voy a consultar a mi padre, y así tomaré a su hija. Y él no quiso, pero me mostró una ilimitada cantidad de oro a favor de su hija, pues era un rey. Y la adornó con oro y perlas, e hizo que sirviera vino en la fiesta con la belleza de las mujeres. Y el vino desvió mis ojos, y el placer cegó mi corazón, y me enamoré y me acosté con ella, y transgredí el mandamiento de Adonai y el de mis padres, y la tomé por esposa. El Adón me recompensó según la imaginación de mi corazón, pues no me alegré de sus hijos. Y ahora, hijos míos, os digo, no os emborrachéis con el vino, porque el vino aparta la mente de la verdad e inspira la pasión de la lujuria, y lleva los ojos al error, porque el espíritu de la fornicación tiene el vino como ministro para dar placer a la mente, porque estos dos también quitan la mente del hombre. Porque si un hombre bebe vino hasta la embriaguez, perturba la mente con pensamientos sucios que conducen a la fornicación, y calienta el cuerpo para la unión carnal. Y si la ocasión de la lujuria está presente, obra el pecado. Y no se avergüenza, así es el hombre ebrio, hijos míos. Porque el que está ebrio no reverencia a nadie, pues he aquí, a mí también me hizo errar. De modo que no me avergoncé de la multitud de la ciudad, pues ante los ojos de todos me desvié a Tamar y cometí un gran pecado, y descubrí la cubierta de la vergüenza de mis hijos. Después de haber bebido vino, no reverencié el mandamiento de Adonai, y tomé por esposa una mujer de Canaán, porque mucha discreción necesita el hombre que bebe vino, hijos míos. Y en esto consiente la discreción al beber vino, que el hombre pueda beber mientras conserve la modestia, pero si sobrepasa este límite, el espíritu de engaño ataca su mente y hace que el borracho hable suciamente, y que transgreda y no se avergüence, sino que incluso se gloríe en su vergüenza y se considere honrado. 15.1. El que fornica no se da cuenta cuando sufre una pérdida, y no se avergüenza cuando ha deshonrado, porque aunque un hombre sea rey y cometa fornicación, es despojado de su realeza al convertirse en esclavo de la fornicación, como yo mismo también sufrí, porque di mi báculo, es decir, la pertenencia de mi tribu, y mi cinturón, es decir, mi poder, y mi diadema, es decir, la gloria de mi mano y de mi reino. Y ciertamente me arrepentí de estas cosas. Vino y carne no comí hasta mi vejez, ni contemplé ninguna alegría, y el ángel de Adonai me mostró que para siempre las mujeres dominan al rey y el mendigo por igual. Y al rey le quitan la gloria, y al valiente su poderío, y el mendigo incluso lo poco que le queda de su pobreza. Observad pues, hijo mío, el límite de los derechos en el vino, porque hay en él 4 espíritus malignos: la lujuria, de deseo ardiente, de libertinaje, de lucro sucio. Si bebéis vino con alegría, sed modestos en el temor de Adonai, porque si en vuestra alegría se aleja el temor de Adonai, entonces surge la embriaguez, y se cuela la desvergüenza. Pero si queréis vivir sobriamente, no toquéis el vino en absoluto, no sea que pequéis con palabras de ultraje, y con peleas y calumnias, y con transgresiones de los mandamientos de Adonai, y perezcáis antes de tiempo. Además, el vino revela los misterios de Adonai y de los hombres, así como yo revelé los mandamientos de Adonai y los misterios de mi padre Jacob a la mujer cananea Betsúa, que Dios me ordenó revelar. Y el vino es causa de guerra y de confusión. Ahora bien, os ordeno, hijos míos, no améis el dinero, ni miréis la belleza de las mujeres, porque por el dinero y la belleza me dejé llevar por Betsúa, la cananea, porque sé que causa de estas dos cosas mi raza caerá en la maldad, porque incluso los sabios de entre mis hijos se estropearán, y harán que disminuya su reino, el reino de Judá, que el Señor me dio por mi obediencia a mi padre, porque nunca causé dolor a Jacob, mi padre, pues todo lo que él mandó lo hice,
E Isaac, el padre de mi padre, me bendijo para ser rey en Israel, y Jacob me bendijo además de la misma manera, y sé que de mí se establecerá el reino. Y sé que tales males haréis en los últimos días. Guardaos pues, hijos míos, de la fornicación y del amor al dinero, y escuchad a Judá, vuestro padre. Porque estas cosas os apartarán de la ley de Adonai, y ciegan la inclinación del alma, y enseñan la arrogancia, y no permiten que el hombre tenga compasión de su prójimo. Roban a su alma toda bondad, y lo oprimen con trabajos y problemas, y le quitan el sueño, y devoran su carne. Y obstaculiza los sacrificios de Adonai, y no se acuerda de la bendición del Adón. No escucha al profeta cuando habla, y resiente las palabras de piedad, porque es esclavo de dos pasiones contrarias. No puede obedecer al Eterno, porque han cegado su alma y anda de día como de noche. Hijos míos, el amor al dinero conduce a la idolatría, porque cuando se extravía por medio del dinero, los hombres nombran dioses a quienes no lo son, y hace caer en la locura a quien lo posee. Por causa del dinero, perdí a mis hijos. Y sí, y si no hubiera sido aceptado mi arrepentimiento, mi humillación y las oraciones de mi padre, había muerto sin hijos. Pero el Adón de mis padres tuvo misericordia de mí, porque lo hice por ignorancia, y el príncipe del engaño me cegó, y pequé como hombre y como carne, corrompido por los pecados, y aprendí de mi propia debilidad mientras me creía invencible. Sabes pues, hijos míos, que dos espíritus esperan al hombre, el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. En medio de este está el espíritu de entendimiento de la mente, el que le corresponde girar hacia donde quiera. Y las obras de la verdad y las obras del engaño están escritas en el corazón de los hombres, y el Señor conoce cada una de ellas. Y no hay tiempo en que las obras de los hombres puedan ocultarse, porque en el corazón mismo han sido escritas ante Adonai. Y el espíritu de verdad los atestigua todo, y lo acusa todo, y el pecador es quemado por su propio corazón, y no puede levantar su rostro ante el juez. Y ahora, hijos míos, os ordeno que améis a Leví, para que permanezcáis, y que no os enaltezcáis contra él, porque seréis destruidos del todo, porque a mi Señor me dio el reino, y a él el sacerdocio, y puso el reino debajo del sacerdocio. A mí me dio las cosas sobre la tierra y a él las cosas en los cielos. Como el cielo es más alto que la tierra, así es el sacerdocio de Adonai. Es más alto que el reino terrenal, a menos que se aleje por el pecado de Adonai y sea dominado por el reino terrenal. Porque el ángel de Adonai me dijo, el Adón lo eligió a él antes que a ti, para que se acerque a él y para que coma de su mesa y le ofrezca las primicias de las cosas selectas de los hijos de Israel, pero tú serás rey de Jacob. Y serás entre ellos como el mar, porque como en el mar se agitan justos e injustos, unos son llevados al cautiverio y otros enriquecidos. Así también habrá en ti toda raza de hombres. Unos se empobrecerán siendo llevados al cautiverio y otros se enriquecerán saqueando las posesiones de otros. Porque los reyes serán como los monstruos marinos. Se tragarán a los hombres como a los peces, esclavizarán a los hijos y a las hijas de los hombres libres, saquearán casas, tierras, rebaños y dinero, y con la carne de muchos alimentarán injustamente a los cuervos y a las grullas. Y avanzarán en la maldad, en la avaricia levantada, y habrá falsos profetas como tempestades, y perseguirán a todos los justos. Y el Señor traerá sobre ellos divisiones unos contra otros, y habrá guerras continuas en Israel. Y entre hombres de otra raza se acabará mi reino, hasta que venga la salvación de Israel. Presten atención a esta parte porque es interesante. Y hasta que venga la salvación de Israel, hasta la aparición del Adón de justicia, para que Jacob y todos los gentiles descansen en paz. Y él guardará el poderío de mi reino para siempre, porque Adonai me juró que no destruirá el reino y de mi descendencia para siempre. Ahora bien, tengo mucho dolor, hijos míos, a causa de vuestras lascivias y hechicerías y de las idolatrías que practicáis contra el reino, siguiendo a los que tienen espíritus familiares, a los adivinos, a los demonios del error. Haréis de vuestras hijas muchachas cantoras y rameras, y os mezclaréis en las abominaciones de los gentiles. Por estas cosas el Eterno traerá sobre vosotros hambre y pestilencia, muerte y espada, asedio de los enemigos e injuria de los amigos, matanza de niños, violación de esposas, saqueo de las posesiones, incendios del templo de Adonai, asolamiento de la tierra, esclavización de vosotros mismos entre los gentiles.
y harán algunos de ustedes eunucos para sus esposas, hasta que el Señor os visite, cuando con corazón perfecto os arrepintáis y andéis todos sus mandamientos. Y os saqué del cautiverio de los gentiles. Y después de estas cosas, os saldrá una estrella de Jacob en paz. Miren esto porque es maravilloso. Repito, versículo 24. Y después de esto, os saldrá una estrella de Jacob en paz. Y se levantará un hombre de mi descendencia, como el sol de la justicia, que caminará con los hijos de los hombres en mansedumbre y justicia. Y no se hallará en él pecado alguno. Y los cielos se abrirán para él para derramar el Espíritu, incluso la bendición del Padre Santo. Él derramará el Espíritu de gracia sobre vosotros y seréis hijos en la verdad y caminaréis en sus mandamientos, primero y último, esta rama de Dios Altísimo y esta fuente que da vida a todos. Entonces resplandecerá el cetro de mi reino, y de tu raíz surgirá un tallo, y de él crecerá una vara de justicia para los gentiles, para juzgar y salvar a todos los que invoquen al Señor. Es maravilloso esto, es maravilloso. Seguimos. Y después de esto, Abraham, Isaac y Jacob se levantará la vida, y yo y mis hermanos seremos jefes de las tribus de Israel. Leví el primero, yo el segundo, José el tercero, Benjamín el cuarto, Simeón el quinto, y Sacar el sexto, y así todos por orden. El Señor bendijo a Leví y al ángel de la presencia, a mí las potencias de la gloria, a Simeón el cielo, a Rubén la tierra, a Isacar el mar, a Zabulón las montañas, a José el tabernáculo, a Benjamín, a las luminarias, a Dan el Edén, a Neftalí el sol, a Gad la luna, a Asher, y a vosotros seréis el pueblo del Señor. Y tendréis una sola lengua, y no habrá espíritu de engaño de Belial, porque será arrojado al fuego para siempre. Y los que murieron con dolor se levantarán con alegría, y los que fueron pobres por causa de Adonai se enriquecerán, y los que fueron condenados por muerte por causa del Señor despertarán a la vida. Y las arcas de Jacob correrán con alegría, y las águilas de Israel volarán con gozo, y todo el pueblo glorificará al Adón por siempre. Observad pues, hijos míos, toda la ley de Adonai, porque hay esperanza para todos los que se aferran a sus caminos. Y les dijo, he aquí, que hoy muero ante vuestros ojos, a los 119 años de edad, que nadie me entierre con ropas costosas, ni me abran las entrañas, porque esto hablarán los reyes. Y llevadme con vosotros a Hebrón. Y Judá, después de decir estas cosas, se durmió, y sus hijos hicieron conforme a todo lo que él le mandó, y lo enterraron en Hebrón. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Vamos a seguir más adelante con Zabulón y con Neftalí. Pero queríamos dedicar este capítulo, esta lectura, solamente a Judá, porque es uno de los testamentos más largos, obviamente sabemos por qué, y espero que les haya sido de bendición. Nos encontramos la próxima con lo que sigue. Shalom a todos.